Bien, no hay problema. Doctor Marcos Pichinningue, usted es ex congresista de la República y queremos preguntarle, Marcos, ¿qué opinión le amerita estas declaraciones de Pedro Castillo, que nos habla acerca de llegar a un acuerdo político, pasar la página de la confrontación y vamos a convocar al acuerdo nacional? ¿Usted en esos momentos es porque está con la espada de Damocles en la garganta por un tema de la vacancia? ¿Es porque realmente ha meditado el tema? ¿Se necesita este acuerdo nacional? No, la lectura que yo tengo a raíz de ese improvisado discurso y presentación que dio en el Congreso de la República es que los señores del Ejecutivo lo único que están intentando es ganar un poco de tiempo para ver hasta dónde pueden ellos llegar y de tal manera que puedan de alguna manera implementar lo que ellos en el fondo desean. Y en el fondo lo que ellos desean es un cambio de constitución, una serie más para acentuar su modelo socialista y comunista. Porque si el presidente Castillo hubiera tenido esa intención de empezar un diálogo, de empezar una concertación, de empezar a tener unos consensos y el acuerdo nacional, que con sinceridad lo digo, no sirve para nada, si el presidente hubiera tenido esa intención de rectitud, hubiera cambiado por lo menos a sus 3 o 4 ministros que no dan la talla. Hubiera dicho, hasta aquí nomás, y le hubiera mandado a su casa al ministro de Agricultura, que está enjuiciado por 2 asesinatos. Le hubiera mandado a su casa al ministro de Salud, que no da la talla profesional para ejercer el cargo. Lo hubiera mandado a su casa al ministro de Justicia, que está con una serie de irregularidades, y así con una serie de 3 o 4 ministros. Entonces, si el presidente hubiera hecho eso, hubiera presentado un nuevo gabinete con gente profesionalmente capaz, con gente profesionalmente que sabe de la gestión del Estado. Uno podría decir, el presidente tiene una rectitud y un compromiso de cambiar. Pero ha ido solo a tontear a los congresistas y como que hacerse el muertito de que aquí no pasa nada. Yo no cierro el Congreso y ustedes no me vacan y nos quedamos todos. Esa es la impresión que yo tengo. Ahora, esta impresión de esta espada de Damocles tendría algo que ver con, a su opinión personal, por supuesto, con este tema del Tribunal Constitucional sobre Alberto Fujimori. Es decir, también vendría por ahí, porque, digamos, se podría decir que al igual que se dio el indulto en un momento tan complicado con PPK, hace algunos años atrás, en esta oportunidad que también suenan los tambores y suena el tema de la vacancia, también el TC podría haber prestado para emitir este fallo, o es simplemente un tema de mera coincidencia. No, yo sí creo que el gobierno no ha tenido nada que ver con el tema del tribunal, con la decisión del Tribunal Constitucional. Creo que se ha dado en esta coyuntura donde el Tribunal Constitucional actual, con valentía, con rectitud y con hacer un acto de justicia con el presidente Fujimori, ha tomado esta decisión. Lo que pasa es que el gobierno está haciendo mal uso de su derecho de opinar, porque el viceministro de Justicia está diciendo que el Estado va a protestar. ¿Cómo va a protestar el Estado cuando una de las instituciones del Estado peruano ha tomado esta decisión, que es el Tribunal Constitucional? Y el indulto que le dio PPK a Fujimori, que después fue cuestionado y por eso regresó el presidente a la cárcel, fueron a consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos dijeron que tenía que ser resuelto por el Tribunal Constitucional en su país. Bueno, ya resolvió pues el Tribunal Constitucional en nuestro país dándole la libertad.
y ahora el gobierno que representa al Estado no puede ir a las cortes internacionales a demandar a una de sus instituciones que forman parte de su Estado. Es decir, pobre gente en el gobierno, tienen una licuadora en el cerebro que ni siquiera el viceministro de Justicia se da cuenta de los procedimientos legales. Entonces, yo creo que el gobierno, como maneja muy mal muchas cosas, no está manejando bien este tema. Y creo que ha sido una coincidencia que se ha dado del presidente. Que yo entiendo la protesta, yo creo que hay 4 o 5 senderistas que se han visto afectados con el tema y han salido a protestar, pero nada más, ¿no? Doctor, queremos preguntarle también acerca de este tema de que no se dio, ¿no? El adelanto de elecciones que se voceaba en la presentación del actual presidente Pedro Castillo en el Congreso y que no se dio. ¿Usted cree que realmente esta es la última oportunidad que se está dando a Pedro Castillo con ese tema, este acuerdo que se quiere llegar para no dar paso, para quizás si no prospera, dar paso a un adelanto de elecciones? O sea, ¿eso es lo que se viene, el adelanto de elecciones realmente? No, yo dudo que eso se dé. Y el gobierno creo que se dio cuenta que si planteaba un adelanto de elecciones, ese adelanto de las elecciones tenía que ser presentado como un proyecto de ley al Congreso de la República. Y el Congreso de la República debatir ese adelanto de las elecciones, porque adelantar de las elecciones significa cambiar un artículo de la Constitución que ordena y manda que las elecciones son cada 5 años. Muy bien, si se quiere adelantar las elecciones, el Congreso tendría que aprobar esa ley adelantando las elecciones. Y si se adelantan las elecciones, seguro que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo iba a ser, nos vamos todos, es decir, se va el Ejecutivo y se va también el Congreso. Y el actual Congreso, en un acto de magnanimidad, en un acto de responsabilidad política y de honorabilidad, no va a tomar la decisión de disolverse para que se vayan a su casa y proceder a nuevas elecciones. Creo que el gobierno se dio cuenta que no iba a pasar. Ahora, si era parte de la estrategia de que el gobierno lo presentaba y el Congreso lo rechazaba, una vez más venía una mala imagen del Congreso, una mala imagen de que por sí ya está bien ganada por sus comportamientos que tiene. Entonces, el proceso de adelanto de elecciones no es un proceso fácil, solo si el Congreso de la República, los 130 congresistas, por lo menos la mayoría, está dispuesto a cerrar la puerta, irse y que vengan nuevas elecciones. Y estos congresistas no van a dejar esos cargos, muchos de los cuales nunca tendrán un puesto laboral donde ganen casi 15.000 soles y otros 15.000 de gastos operativos. Es decir, ellos no van a hacerse dejar aquí, así que eso no va a prosperar. Imposible para usted. Muy bien. Y sobre las declaraciones del premier Aníbal Torres acerca de comparar, vamos nuevamente al tema Fujimori, a Alberto Fujimori con un Hitler, es un tema para usted. ¿Cuál es la lectura que le da? No, yo cada vez las declaraciones del primer ministro Torres al principio me daban pena porque, claro, un primer ministro no puede hablar así y ahora es una payasada lo que puede decir. Es decir, comparar al presidente Fujimori con Hitler cuando él sabe perfectamente que Fujimori fue sentenciado por delitos comunes, no por delitos de lesa humanidad. El juez San Martín, en su considerando de la sentencia, habló y definió lo que debería ser los delitos de lesa humanidad, pero en la parte resolutiva no hay nada. Además, no nos olvidemos,
que el Código Penal sentencia y condena delitos de lesa humanidad en el Perú desde el año 2002 y los actos por los cuales han sido enjuiciados y condenados el presidente Fujimori ocurrieron en la década del 90. Por lo tanto, no puede una persona ser condenada por algo que cuando se comete la infracción no existía penalmente. Y están hablando de que Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Y esa es una mentira incluso de la ex primera ministra Miriam, ya ni me acuerdo su nombre, Vázquez, que en su Twitter ha dicho que el presidente Fujimori ha sido condenado por lesa humanidad. Y ahora el primer ministro Torres, que con ese odio visceral está confundiendo a la gente. ¿Perdón? Vamos a ese detalle, efectivamente. Para cuando Alberto Fujimori fue condenado, no existía el tema de lesa humanidad, pero fue condenado, tenemos el tema de las fuentes, por homicidio calificado con alevosía. Por eso es que quizás lo que se está trayendo a colación de la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, equipara el homicidio calificado con alevosía igual a un crimen de lesa humanidad, porque en determinado momento no existía esa figura jurídica por la cual se podía condenar a Alberto Fujimori. Para usted, ¿cómo ve que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Ayacucho va a prestar ayuda jurídica para irse a instancias internacionales? Estamos viendo que el mismo gobierno dice que va a ir a instancias internacionales, como bien lo detalla, en contra del la misma resolución del TC. Sería quizás un tema muy complejo, pero interesante, ¿no? Para poder verlo desde el punto de vista jurídico. ¿Usted cree que esto prospere esta analogía internacional conllevada a jalar el tema de una figura jurídica de homicidio calificado con alevosía a un homicidio por lesa humanidad? Mira, la sentencia de Fujimori al final fue terminada. Mira, se ha dicho mucho sobre la sentencia de Fujimori, muchas cosas, incluido el comentario que tú acabas de hacer. Pero Fujimori fue al final sentenciado y condenado por autoría mediata. Esta autoría mediata es que el presidente estaba obligado a tener conocimiento de lo que hacían los subalternos, porque ya se ha demostrado que Fujimori no ordena que asesinen a los chicos de la Cantuta. Él no ordena, pero crearon la figura mediata, que fue también una figura después, que la creó un juez español, donde el líder estaba obligado a conocer lo que hacían sus subalternos. Entonces, ¿por qué? Porque no había forma de condenar a Fujimori por el tema de los chicos de Barrio Sal, de la Cantuta. Entonces, inmediatamente, el juez San Martín, que ahí están los correos, ahí están los emails, ahí está toda la comunicación con el juez Garzón de España, que se comunicaban constantemente, y es el español Garzón el que le dice: ándate por la figura de la autoría mediata, y con eso lo condenas. Eso está escrito, eso está incluso hasta en los libros que se han redactado. Entonces, a Fujimori terminan condenándolo porque él supuestamente estaba obligado como presidente de la República a conocerlo todo. Y ya se ha demostrado que todo esto de la Cantuta fue un tema del Grupo Colina. Y Fujimori no levanta el teléfono o no dice personalmente: mátenlos, y entiérrenlos y quémenlos. Pero como no había figura legal para condenarlo, se acogieron a este tema de la autoría mediata, que después el Código Penal, ya después del 2000, creo que 5 o el 2006, ya lo contempla en su Código Penal. Así que ni la lesa humanidad estaba
antes del 2002, ni la autoría inmediata estaba en el Código Penal. Es como una lideresa que la están condenando por haber recibido dinero y no haber dado cuentas. Claro, en esa época, cuando tú recibías dinero para tu campaña electoral, era una infracción disciplinada. Pagabas tu multa al Jurado Nacional de Elecciones por no haber declarado esos dineros. Después, ahora, es ya delito si recibes plata, aunque sea un sol del sector privado, para tu campaña electoral y no la declaras. Ya no es una infracción administrativa, ahora es una infracción penal y te vas a la cárcel si alguien te regala 10 soles y esos 10 soles no se los dices al Jurado Nacional que te han regalado 10 soles y has comprado 5 llaveros. Antes no, antes recibías toda la cantidad de plata que quisieras y declarabas, pues, y si no la declarabas, te caía una multa que era 3 o 2 UITs y punto. Entonces, esa candidata a la presidencia la están ahora y la han metido incluso hasta la cárcel, han tenido que sacarla y ahí está el juicio por algo que no está, porque así es la justicia cuando quieren liquidar al adversario político. Por eso se dice ahora en los foros internacionales que en el Perú la política está judicializada, ¿no? Doctor Wilder Ruiz, agradecemos mucho la participación en el programa, interesante la lectura, por supuesto. Esta es una vitrina en la cual lo que trae consigo es pues para que la ciudadanía entienda un poco, pues, ¿no? Y tome sus propias conclusiones. Queremos saber, porque nos preguntan, cuál es su participación o cuál va a ser la participación actual en la política de Wilder Ruiz. Bueno, yo estoy ahora viviendo en Ferreñafe, feliz con mi madre, con mi hermana. Voy de vez en cuando a Lima, la capital. Estoy participando a nivel de unos consejos que solo puedo dar a mi partido. Yo soy de Renovación Popular. No voy a participar activamente en las elecciones municipales, pero sí anuncio, y como ya lo sabe mis amigos, que voy a prepararme y voy a seguir trabajando políticamente porque hay que estar en las elecciones del 2026, en una lista parlamentaria, intentar ganar, y si se adelantan las elecciones, gustoso de pelear un sitio al interior de mi partido, internas, para regresar al Congreso. Eso es ahora mi inquietud política. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Un saludo para toda la gente de Ferreñafe que también nos escucha a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor Wilder Ruiz. Gracias, Mercedes. Muy amable. Gracias.